Bienvenidos todos, hacemos una oración al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por bendecirnos, por darnos el privilegio de ser tus hijos, de poder disfrutar, Señor, estar en tu casa y poder, Señor, entregar nuestra alabanza, nuestra adoración y poder, Señor, también reflexionar, meditar en tu palabra para que seamos enseñados en ella. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque sabemos que en todo tiempo tú tienes cuidado de cada una de nuestras necesidades y que en todo tiempo, Señor, tú estás presto para darnos, Señor, el auxilio necesario por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Y amén. Puede sentarse, amado. Yo quisiera platicarle un poco acerca de la palabra. No sabía cómo exactamente ponerle, si el peligro de la abundancia a este tema, pero definitivamente le puse otro, ¿verdad? Que si conoce usted su roca, ¿va? Conoces tu roca, ¿verdad? Conoces tu roca. Realmente, en principio tenemos que conocernos a nosotros mismos como cristianos y cada uno de nosotros puede ir dando una evidencia de lo que se conoce o evidencia como cristiano y es este punto. La Biblia dice que nosotros podemos conocernos según nuestro rostro. Dice que el rostro alegra, la hermosura, hermosea el rostro alegre, dice, ¿verdad? Usted no sé si recuerda que dice, a la alegría del corazón hermosea el rostro, ¿verdad? Entonces, de lo que hay en nuestro corazón, en alguna medida vamos a ir encontrando que se refleja en nuestras vidas. La otra porción que dice también que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces podríamos ir viendo que de alguna forma nuestro rostro va evidenciando quiénes somos como cristianos, si tenemos gozo, si tenemos hermoseado el rostro, si hay palabra abundante del corazón, palabra buena del corazón, y las obras o los frutos, porque la Biblia dice también, por sus frutos los conoceréis. Aunque usted me podría decir que también la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y quién lo conocerá, solo el Señor. El punto central que yo quisiera abordar hoy es que en una plática que el Señor Jesús tiene con sus discípulos, está interesado en saber qué tanto lo conocen a Él. Y empieza a platicar con ellos y les pregunta, miren ustedes, ¿quiénes dicen los de allá afuera que soy yo? Y algunos le empiezan a decir, miren, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías. Habían diferentes conceptos que se manejaban acerca del Señor Jesús. Sin embargo, queriendo conocer Él o saber Él cuánto lo conocían sus discípulos, y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y cuando le está diciendo, ahí en Mateo 16:15 dice, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Pedro le respondió y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es una tremenda revelación, porque el Señor Jesús mismo lo reconoce cuando le dice a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en el cielo, en los cielos. Y creo que eso era algo sobre lo que él quería, que tanto lo conocían a él. Y todo cristiano, aparte de evidenciar su rostro alegre, aparte de evidenciar la abundancia de su corazón en palabra, en frutos, porque por los frutos lo conocerán, está también, aparte de estar evidenciando eso, debe tener una convicción de revelación de que conoce al Señor Jesús. Porque le dice a Pedro, sobre esa roca
Sobre ese fundamento voy a fijar la fundación del reino. Y fíjense que si nosotros vamos ahí a los siguientes versículos, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces está diciendo, sobre este fundamento, sobre esa roca, voy a edificar la iglesia. ¿Cuál roca? ¿Cuál fundamento? Definitivamente estaba diciendo lo que tú recibiste como una revelación es un fundamento. Porque no podemos nosotros tener un evangelio según el conocimiento de los hombres, según la teología, ni según la filosofía. La filosofía nos estructura científicamente con el auxilio de las otras ciencias, pero ese conocimiento no nos conduce a Dios. La teología, que surge como un pensamiento paralelo a la filosofía, tiende o pretende explicar de alguna manera quién es Dios, pero la teología no lo lleva a una presentación de Dios, porque empieza a manifestar un pensamiento humano puramente. Porque la revelación de Dios, la revelación del evangelio se basa estrictamente en eso, la revelación. Sin embargo, la filosofía y la teología nos van a traer conocimiento, pero el evangelio se va a revelar a sí mismo por medio de Jesucristo. Me quiero explicar un poquito. A Israel le acontecieron muchas cosas. Cuando uno va a 1 Corintios capítulo 10, en el verso 4, uno encuentra la palabra que dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual. Está hablando de Israel, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Algunos quizá podrían decir, hermano, pero Cristo aparece hasta 400 años después de Malaquías, manifestándose en la descripción que hace Mateo, podría decir alguien. Pero realmente el que se manifestó ahí fue Jesús. Fue el vaso que almacenó o posesionó en algún momento al Cristo. Es lo que yo en algunas oportunidades le he explicado, que dice la palabra que Juan estaba tratando de explicarle a los religiosos que él no conocía al que había bautizado. Y muchos pudieron haber dicho: ¿cómo va a decir él que no lo conoce si es su propio primo? Era hijo de su tía Elizabeth. Pero lo que estaba diciendo Juan era que no lo conocía como el Cristo, porque las salidas y las entradas del Cristo, las entradas y las salidas del Cristo han sido desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces tendríamos que visualizar un poquito esto, porque Cristo se reveló en todos los tiempos de Israel, y fue plena la revelación cuando Él mismo encarna, o Él es el verbo que se hace carne, según Juan capítulo 1. Entonces Pablo está explicando acá y dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, dice el verso 5, no se agradó. En el verso 5 dice: no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y en el verso 6 está diciendo: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron.
Si nosotros quisiéramos fundamentar esto que el apóstol Pablo está diciendo, en donde dice el Antiguo Testamento al estilo bereano, al estilo de los de Berea, podríamos ir al libro de Números en el capítulo 20, en el verso 11, cuando dice en ese capítulo 20, el verso 11 de Números: entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña, la roca se traduce, 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando uno va al Salmo 78, verso 15, dice o trata de explicar en una hipérbole la cantidad de agua que salió. Porque dice que de esa roca, en 78, que partió las rocas en el desierto, dice, y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Entonces, miren, no es un brote de agua que surgió al partir la peña, no, sino que lo que salió fue un agua abundante. Y la Biblia dice que el agua corrió en el desierto, y para que corriera en el desierto tenía que haber sido no solamente abundante, sobreabundante. Entonces Pablo está haciendo referencia también en el Salmo 105, habla y dice 41, porque yo le quisiera dejar el pensamiento a lo cual Pablo se está refiriendo, y dice: abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca. Entonces fíjense que lo que está diciendo, así como le puse, ¿conoce su roca? ¿Quién es su roca? Es Cristo, está bien, pero de Él se está hablando desde hace mucho tiempo. Incluso cuando Moisés escribe en Deuteronomio, escribe acerca de Él, y él dice en Deuteronomio 32:1, está diciendo: préstenme atención, oh cielos, déjenme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. En el verso 2 dice: caiga como lluvia mi enseñanza, destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Verso 3: porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuid grandeza a nuestro Dios. Y esto es lo interesante, verso 4: la roca. ¿Quién es la roca entonces? Moisés está hablando. Moisés está hablando de la roca, dice: su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad sin injusticia, y sin injusticia, justo y recto es Él. Mire lo que está hablando de Cristo, lo que está hablando Moisés de Cristo cuando dice: la roca, su obra es perfecta. Está hablando de su sacrificio en la cruz, del sacrificio perfecto, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Empieza Moisés hablando de la roca, y usted va a encontrar que en el verso 5 continúa haciendo la comparación con el pueblo. Está diciendo: esto es la roca, pero estos son ustedes, dice. Corrompidamente se han portado con él, no son sus hijos, debido a la falta de ellos, sino una generación perversa y torcida, dice. Fíjense que él está haciendo una definición
en la que está diciendo: oigan quién es la roca y oigan quiénes son ustedes. Porque estaba viendo que Dios había hecho multitud de milagros, multitud de misericordias, y los había sacado de la esclavitud, los había conducido por el desierto, no les faltó agua, no les faltó nada, los llevó hasta la tierra prometida, y todavía así no lograron conocer su roca, su Dios. Entonces, por eso el Señor Jesús estaba interesado en saber si sus discípulos lo conocían. ¿Quiénes dicen los de allá afuera? Ah, bueno, pero ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Porque Él definitivamente estaba interesado en saber si ellos habían logrado dimensionar quién era Él. Y en el verso 6, por eso el escritor de esta Sagrada Escritura le hace esta reflexión al pueblo, haciéndole antes memoria de todas las cosas que Dios había hecho. Le dice: ¿así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció, dice. Muchas veces, por falta de memoria histórica, los mismos errores en la vida se siguen cometiendo, como le sucede a un pueblo, como le sucede a una nación, como le sucede al mundo. Por falta de memoria histórica se siguen cometiendo muchos errores, pero aquí está diciendo el Señor: hagan memoria para que no se olviden de lo que Él hizo. Ustedes se recuerdan que en Deuteronomio también le habla el Señor a los padres de familia y le dice: esto que el Señor ha hecho con ustedes desde que salieron de Egipto hasta que entraron a Canaán, cuéntenlo a sus generaciones, cuéntenselo a sus hijos, cuéntenselo a sus nietos, cuéntenselo cuando se levanten, cuéntenselo cuando se duerman, cuéntenselo cuando vayan en el camino, cuéntenselo cuando coman, cuéntenselo en todo tiempo. Porque es una de las formas de recordar y de conocer quién ha hecho favor y misericordia con uno. Cuando ya avanza ese escrito en el verso 7, le está diciendo: acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones, preguntad a tu padre y él te hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Y esto es importante. Acuérdate de los tiempos en los que Dios auxilia. Qué fácil es olvidarse a veces de las cosas buenas, pero muy difícil olvidar las cosas malas. Fíjense que cuando alguien le hace daño a otra persona, aunque le haya hecho mucho bien, esa otra persona va a recordar más las 2 o 3 cosas malas que recibió que tal vez la gran cantidad de cosas buenas que hicieron con él. El alma del hombre por sí y por naturaleza tiene una tendencia natural de venganza y es más receptiva para lo malo que para lo bueno. Es más inclinada, así dice la Biblia, es más inclinado a hacer lo malo que lo bueno. Entonces, en este asunto de acordarse para poder reconocer que Él es Dios y que nos compró, porque tenemos dueño. Pero Él no se hace pasar como dueño, se hace pasar como padre. Y le está diciendo a Israel: esto cuéntenselo, esto díganselo para que ellos sepan
lo que el Señor tu Dios hizo en todo tiempo. En el verso 9, si avanzamos un poquito, le dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Capítulo 7, verso 9 de Deuteronomio. Dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. ¿Por qué le está diciendo reconoce que el Señor tu Dios es Dios? Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones, hermano. Y usted sabe que según la Biblia solo llega la maldad hasta la 4ª generación. O sea, hay tanta misericordia que de inmediato hay espacio de recuperación por medio de la misericordia del Señor, porque alcanza hasta 1000 generaciones. Y cada uno de nosotros de alguna manera representa una 4ª generación. Y eso está diciendo, ¿qué pasaba con Israel? Cuando conocían a Israel, o Israel conocía a Dios, en la dimensión en que lo tenía que conocer, tenía confesiones muy tremendas. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, en el verso 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, y en el verso 3, dice: mi Dios. ¿Quién es su Dios? Mi roca. En quien me refugio. Mi escudo y el cuerno de mi salvación. Mi altura inexpugnable y mi refugio, Salvador mío. Tú me salvas de la violencia. Mire qué tremendo es, porque cuando la gente se olvida quién es su roca, ya no tiene esta esperanza para decir: mi Dios, mi roca, en donde yo puedo refugiarme, mi escudo y mi salvación, mi altura a donde puedo subir, donde no puedo ser encontrado, mi refugio, mi Salvador. Tú me salvas de la violencia. Cuando alguien conoce su roca, por eso está diciendo: mi Dios, mi roca, sabe que tiene esperanza. Y por eso le decía que no sabía dónde irme, si decirle el peligro de la abundancia. Porque fíjese que cuando por naturaleza, en su mayor parte de la manifestación del hombre, cuando tiene conflictos o algunas necesidades, recurre al Señor, cuando debería de ser constante ante el Señor, por lo que conoce. Por eso el tema es: ¿conoces tu roca? Porque si conoce la roca, va a haber refugio, va a haber salvación, va a haber escudo, va a haber altura, va a haber estatura donde no lo pueden encontrar, y lo van a librar de la violencia. ¿Conoce la roca? Porque la forma en que lo conozca y guarde memoria de lo que Él va haciendo constantemente, va a permitir que usted no se olvide de su roca, más bien lo conozca cada día más. Le decía que el hombre generalmente, cuando no tiene satisfechas sus necesidades, o tiene algunos conflictos o algunas necesidades muy específicas, termina siempre refugiándose y buscando en el Señor. Pero realmente no solamente debe ir en función de su refugio o de salvación, sino que debe ir buscando conocerle.
como el fundamento de su esperanza. Porque si no lo quiere conocer y no lo quiere buscar como el fundamento de su esperanza constante, va a suceder algo tremendo, que cuando estén satisfechas sus necesidades, se va a olvidar. Se va a olvidar. Es tremendo. Fíjese que una de las palabras que se traduce para Jacob, o en un apócope que le dicen ahí, o si usted quiere un sobrenombre que le dicen a Jacob, es Jesurum. A Jacob fue el que le hicieron la promesa de que lo iban a llevar a Canaán, como promesa que le dieron a Isaac, como promesa que le dieron a Abraham, y que esas generaciones iban a tener la capacidad de formar una nación que le iba a dar honra y gloria al Señor. Usted sabe que el Señor los sacó de Egipto, los llevó por el desierto y los enriqueció en Canaán. ¿Sabe eso? Ajá. Pero mire que dice Deuteronomio 32:15. Pero Jesurum engordó y dio coces, dice. Y eso de engordó, has engordado, estás cebado y roízo. ¿Sabe cómo le decían? Yo me recuerdo esa palabra cebado, se la ponían a los cerditos, ¿verdad? Ese está en ceba, decían. No en cebas, en San Sebastián, sino en ceba. Le decían que le estaban dando exclusivamente comida para ponerlo llenito y poderlo comer. Entonces le está diciendo, pero Jesurum se engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado, estás roízo. Entonces abandonó a Dios. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Un día iba en un vuelo de Miami a Nueva York y la aeromoza muy amable le dijo, quisiera leer algo. Pues lo que tenga. Tengo unos artículos ahí del Washington Post, no sé si le interesaría leerlo. Estaba en inglés, ¿verdad? Entonces dije, va, démelo pues, ¿verdad? Voy a leerlo. Y había una publicación que había hecho con anterioridad un doctor que se llamaba Ron Jensen, que se llamaba su tema ahí, viva, pero no sobreviva. Aprenda a vivir, no a sobrevivir. Cuando valora los fundamentos de su vida y los aplica para alcanzar sus metas y sus sueños, usted vive. Cuando usted vive para ver qué alcanza en la vida y qué le da chance de hacer, usted sobrevive. Entonces estaba leyendo y le tomé una foto, ¿verdad? Porque me gustó. ¿Quiere que se la lea en español o en inglés? Era una nota del 28 de febrero del año 1960. Todavía no había nacido. Y esa carta la republicaba, la volvió a publicar John Stavik.
en que se le hacía mención a otro de los editores de ahí que se llamaba Adlai Stevenson. Y este decía: somos una especie extraña. Podemos aguantar cualquier cosa que Dios y la naturaleza nos provean, dice, excepto la abundancia. Y dice lo que está diciendo. Si tratase de destruir a una nación, le daría demasiado, y cuando esa nación lo tenga todo, se autodestruiría. Y cuando se empiece a autodestruir, entonces volvería de rodillas en forma miserable y aún enferma y todavía egoísta a buscar a Dios, dice. Mire qué tremendo estaba. Por eso me gustó y por eso le tomé una foto. Y ya cuando usted, como Google todo lo sabe, entonces yo vine y lo escribí y lo traduje. Pero entonces mire, aún en la educación familiar, quiere hacer de su hijo un delincuente, dele todo, dice. Pero quiere hacerlo ciudadano, enséñale autoridad, obediencia, sujeción. Quiere hacerlo un ciudadano que responda a las necesidades propias de su familia y de la nación, enséñele a comportarse y a una buena administración de los recursos. Y enséñele cuánto cuesta a papá y a mamá conseguir lo que ellos tienen a su alcance. Pero si usted le da todo, cuando ya no le pueda dar todo, va a delinquir. Entonces me llamó la atención. Este Steinbeck usaba esa frase de Jameson para poder decir acerca de su comentario acerca de Venezuela, fíjese. Se lo voy a leer. Nací en 1941, dice él. Ese es su comentario que hace en relación a lo que estaba diciendo este otro escritor que le estaba diciendo, el doctor Ron Jensen, que escribió cuando diga viva la vida, no sobreviva. Y esto lo toma del Washington Post y lo republican otra vez John Steinbeck y se lo manda a Adlai Stevenson con una dedicatoria muy especial, porque este había nacido en 1941 cuando Venezuela no se consideraba un país rico, sino más bien uno de los países pobres del tercer mundo. Sin embargo, la gente era trabajadora, generosa, sensible y, aunque no existían grandes facilidades para el estudio, los jóvenes luchaban hasta lograr acceso a la educación. Igualmente, como conciudadanos, nos respetábamos, trabajábamos, todos comíamos y vivíamos arropándonos con lo que nos daba nuestra cobija, sin envidiar a quien tuviera una mejor posición económica. Desde que nos llegó la abundancia, por allá por los inicios de los años 70, progresivamente hasta hoy, el país se nos ha venido abajo en división, en insensibilidad, en desempleo, en delincuencia, en desbocada inflación y desabastecimiento. Dije yo. Eso fue lo que Israel padeció cuando tuvo toda la abundancia. Por eso la palabra dice: no me des mucho para que no me olvide de ti, ni me des muy poco para que no blasfeme tu nombre. Pablo lo planteaba de otra manera y decía: con sustento y abrigo me es suficiente, decía. Porque el hombre muchas veces en la abundancia se mete a un
peligro que él no es capaz de explorar ni administrar. Se le sube su ego. Entonces, lo que está diciendo, olvidaste tu roca. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Por eso el Señor le está reclamando aquí a Jesurum. Jesurum, 32:15 de Deuteronomio, te engordaste. ¿Qué es dar cosas? Es aquello, no me impongan, no me digan, yo voy a hacer, yo voy a decir, yo voy a decidir. Dar cosas. Te engordaste, estás cebado y roízo. Entonces abandonó a su Dios, que lo hizo. Hay un salmo que dice que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y menospreció, como ya estaba bien, menospreció la roca de su salvación. Mire, hermano, cuánta gente en necesidad quiere ir a la casa del Señor. Ay, sí, Señor, yo necesito ir a tu casa, yo necesito ir a orar, yo necesito oír la palabra, yo necesito meditar, reflexionar. Señor, yo necesito que tú me bendigas, que tú me envíes, que tú me traigas. Señor, ábreme puertas, Señor, hazme, que tantas cosas hay. Pero cuando ya están satisfechas las necesidades y se engordaron, se olvidan de su Dios, dice aquí, que los hizo, y menosprecian la roca de su salvación. Por eso es interesante ver que usted me oiga y que sepa que no estoy en contra de que usted sea sobreabundado. Yo le estoy preguntando, tal vez más bien fundamentando, ¿conoce su roca? Porque la roca le traerá abundancia. Pero no se tiene que olvidar de su Dios. Y no se tiene que olvidar de su roca. Y tiene que conocerla. Por eso está diciendo, la roca. Usted se recuerda lo que estábamos leyendo, ¿verdad? En Deuteronomio. La roca. Dios justo. Perfecto. Tenemos que saber quién es nuestra roca. En dónde estamos parados, en dónde estamos fundamentados. Isaías 17:10 dice y pregunta, o más bien comenta y dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Mire 17:10 de Isaías. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, siembras plantas deleitosas y las injertas sarmientos de un Dios extraño. O sea, te estás dedicando a otras cosas que no son para Dios, sino que es idolatría. La idolatría es todo aquello que le roba el primer lugar a Dios. En una oportunidad se narra en el libro de Daniel de un personaje que se olvidó de Dios y se atribuyó la gloria a sí mismo. ¿Se acuerda usted de Nabucodonosor? Que terminó bestia. Terminó bestia de campo. Hasta que volvió en sí. Y en en Daniel 4:37 nos habla y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos.
Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Dice. No hay ningún crecimiento del hombre mientras no enfrenta su propia soberbia. No hay ningún crecimiento del hombre mientras no conozca su fundamento, que es Cristo. No puede crecer y desarrollarse el hombre en la administración de su abundancia si desconoce y abandona a Dios. ¿Quién es Dios? El segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 31, dice: en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se acogen. También lo dice el Salmo 18:30, hermano. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se acogen. Entonces, hermanos, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, verso 7, hay un consejo. Y dice: ahora pues, que el temor del Señor esté sobre vosotros, tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Hay una porción de Job que a mí me gusta mucho, que está en el capítulo 34, en el verso 10 al verso 16, pero está en el lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual, y quisiera leérselo en esa versión. Mire cómo dice en esta versión: ustedes son inteligentes. En esta versión de las Américas: por tanto, escuchadme, hombres de entendimiento. Pero aquí dice: ustedes son inteligentes, así que presten mi atención. No debemos siquiera pensar que el Dios Todopoderoso pudiera hacer algo injusto. Al contrario, nos premia o castiga según lo que merecemos. Mire, hay mucha gente que dice: ah, no, Dios es injusto. ¿Ha oído alguna vez eso? Sí, pero usted ahora le está diciendo Job en esta versión, por eso me la puse: ustedes son inteligentes, así que présteme atención. No debemos siquiera pensar que el Dios Todopoderoso puede hacer algo injusto. Dice. Verso 13: su poder sobre este mundo no lo ha recibido de nadie. Verso 14: el día que Él decida quitarnos su espíritu de vida. Verso 15: todos nosotros moriremos y volveremos al polvo. Verso 16: Job dice: pero si tienes inteligencia, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Le decía que cuando Israel era vuelto otra vez, o era vuelto y llevado a la cautividad, y lo volvían a someter a yugos de esclavitud, era cuando se acordaba del Señor. En el Salmo 78:35 dice, si quiere leamos el Salmo 78:34, verso 34. Dice: cuando los hería de muerte, entonces buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. ¿Cuándo volvían? ¿Cuando estaban gordos? ¿Cuando tenían satisfechas todas sus necesidades? No, los volvía a apretar. Por eso le digo, si usted conoce su roca, no suelte su roca. Y en el verso siguiente, en el verso 35,
Se acordaban de que Dios era su roca. ¿Cuándo se acordaban? Cuando los hería. Y el Dios, se acordaban que era el Dios Altísimo. Se acordaban que era su Redentor. En los tiempos de Oseas, en el capítulo 5 y en el verso 15, está hastiado el Señor y les dice: me iré, dice, y volveré a mi lugar hasta que dice, reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Yo creo que la Reina Valera dice: madrugarán a buscarme. Ahí está. Andaré y tornaré a mi lugar hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro. Y en su angustia madrugarán a buscarme. Mucha gente, hermano, espera que el Señor lo apriete para decir: Señor, auxíliame, ahora sí voy a ir a tu casa, ahora sí te voy a servir, ahora sí te voy a buscar, ahora sí, Señor, ahora sí. Y cuando le vuelven a dar otra vez, ¡pum!, lo mismo otra vez. No conoce su roca, no conoce su fundamento, no conoce a su Dios. ¿Quién es nuestro Dios, hermano? Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 2 dice: no hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios, dice. Mire, en verdad no hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Mire cómo esa expresión me gusta. En segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 3. Dijo el Dios de Israel: me habló la roca de Israel. ¿Quién es la roca de Israel? Es Cristo. ¿Quién es el Israel espiritual ahora? La iglesia. Entonces dijo el Dios de Israel: me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. ¿Conoce la roca? ¿Conoce su roca? Puede confesar esto que dice el Salmo 18:2. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo, el cuerno de mi salvación y mi altura inexpugnable. Esa es una convención ya de decir: yo conozco. Sondeando algunas otras cosas, encontré que hay unos animalitos que se viven en la roca, que se hacen habitantes o moradores de ellos. En Isaías 42:11 nos habla y dice, Isaías 42:11 dice: levanten la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habitan. Canten de júbilo los habitantes de Sela. Desde las cimas de los montes griten de alegría. Ahora le voy a leer esta versión. Reina Valera dice: alcen la voz del desierto y sus ciudades,
las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de la roca y desde la cumbre de los montes, en voces, dice. Los moradores de la piedra, traduce esa, ¿verdad? Ahora mire, que dice Proverbios 30:26. O sea, los conejos, los tejones, pueblos sin poder que hacen su casa en la peña, dice. Una de las características de estos animalitos es que son sordos, tienen problemas de sordera. Y una de las cosas que le dicen ahí que son sin esfuerzo, sin poder, pueblo sin poder. Entonces mire, si lo queremos llevar a un pensamiento nuestro, mucho cristiano puede estar refugiado en la peña, en la roca, pero no oír a la roca, no oír la palabra, no oír ni entender que eso demanda esfuerzo para oír la roca. El que oye mis palabras, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Tiene vida. El que oye mis palabras tiene vida. Ustedes están limpios por la palabra que les hablé. Escudriñen la escritura porque ahí a ustedes les parece que hay vida eterna. Entonces mire, estos tejones dice que son sorditos, pero tienen refugio en la peña, en la roca. Típico de cristianos que no oyen la palabra. Tienen buen refugio, pero no oyen la palabra, ni se esfuerzan por hacer algo. ¿Cuál otro animalito? Las cabras, ¿verdad? Las cabras se viven subiendo sobre la roca. El águila, dice que en las partes más altas de los peñascos hace su nido. Las palomas hacen ahí también su nido. Ahora mire, Job 39:1 habla de: ¿conoces tú el tiempo en que dan a luz las cabras? ¿Conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has observado el parto de las ciervas? En Cantares 2:14 habla de la roca. Ese versículo en la King James, en la versión de la King James, dice: ¿conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses de la roca? El 39, ¿qué le dije? 1, ¿verdad? Sí. Ahora mire este de Cantares 2:14. Paloma mía, en las grietas de la peña, en lo secreto de la senda escarpada, déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Usted se recuerda que cuando empezamos el tema le decía que el corazón alegre hermosea el rostro, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces le está diciendo: déjame ver tu semblante, a ver qué cara tienes. Y si tiene de chupar limón, hermano. Déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Hay otro que dice, creo que está en Job 39:27, dice: ¿acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? En la peña mora y se aloja, dice, ¿verdad? En la peña mora y se aloja, sobre la cima del despeñadero, en lugar inaccesible. Las cabras, oiga bien, las cabras se exponen a peligros. Una de las características de las cabras son necias como eso.
tienen necedad. La paloma, una de las características, ya tiene un nivel, es que es prudente. Y el águila, pues, que vuela desde lo alto. Yo voy a tratar de dejarlo aquí, hermano, por amor a usted, que miro que me está llamando. Mire, ¿conoce su roca? Porque el Señor Jesús lo conoce a usted, lo va a ver en su semblante. Si tiene un corazón alegre, su rostro está hermoso. De lo que usted hable, va a decir: de eso hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Por sus frutos los conoceréis. Entonces el Señor lo conoce, pero también está interesado en saber si usted lo conoce a Él como roca. Porque les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y tú eres Pedro. Y sobre esa roca, sobre ese fundamento, voy a edificar la iglesia. Sobre el fundamento de la revelación. Entonces es importante que a usted le venga la revelación del conocimiento de su roca. Porque la roca es su refugio, la roca es su Dios, la roca es su esperanza, la roca es su salvación, la roca es su perfecta manifestación de sacrificio para salvarlo. ¿Conoce su roca? Su roca es lo que lo hizo a usted hijo, lo hizo perdonado, lo hizo amado, lo hizo libre, lo hizo capaz de ser participante de las promesas, le dio ciudadanía celestial, le dio participación en el reino, lo sacó de las tinieblas y lo puso a la luz, lo hizo luz, le manifestó la verdad. La roca hizo todas estas cosas, porque la roca es Cristo. Entonces conozca quién es su roca. Bien, hermano, que antes a mí me gustaba ir, pero ahora ya no mucho. No, usted no conoce su roca. Puede ser que le hayan satisfecho todas sus necesidades, se haya engordado y ahora usted no tiene tiempo para el Señor, pero quiere que Dios tenga tiempo para usted. Gracias que Dios es eterno y que no se mueve en tiempo y espacio. Los que nos movemos en tiempo y espacio somos nosotros. Lo que Él está diciendo: buscadme y viviréis. Así dice la palabra: buscadme y viviréis. ¿Cuántos quieren vivir? Busque al Señor. ¿Cuántos quieren la salvación, el perdón, la misericordia, ser hijos, ser herederos, ser coherederos, ser justos, ser hermanos, ser luz? Todo eso lo hace nuestra roca. Busque la roca de la salvación, que es Cristo Jesús. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, dimensionar en nuestro corazón que tú eres mi roca. Quizá en alguna medida, algún día tuviste necesidad y el Señor te oyó, te proveyó, pero te olvidaste. Quizá estás en otra situación en la que el Señor te oyó, te proveyó y ahora no quieres acercarte al Señor. Acércate al Señor. Quizá no has tenido la experiencia de que te dé y estás esperando que te dé. Pero cuando te dé, no te olvides de tu Dios. No te olvides de tu roca. No te olvides de la roca de tu salvación. Busca, porque dice el Señor: buscadme y viviréis.
No olvides al Dios de tu salvación. No olvides al Dios justo, fiel y verdadero. No olvides de dónde te sacó el Señor. No olvides las misericordias. Teme cuando la abundancia llega. Si Dios está proveyéndote de una manera extraordinaria, no te olvides del Dios de tu salvación. No te olvides de la roca, de su justicia. Es tiempo de reflexionar y hacer memoria de las cosas antiguas que Dios ha hecho con nuestras vidas, para no olvidarnos de las misericordias con las cuales Él nos ha coronado. Dios te ha coronado de favores y misericordias. Dios te ha hecho fructífero, te ha llevado provisión, te ha llevado su palabra, te ha llevado su misericordia, te ha llevado su amor, te ha llevado puertas para que se abran a tu vida. Si tú recuerdas antes, quizá no sea lo que hoy eres, pero quiero decirte, lo más importante es que seas como Dios quiere que tú seas. No te olvides de Él. No te olvides de la provisión. No te olvides de la bondad. No te olvides de la misericordia. No te olvides de los milagros, los prodigios, las maravillas. ¿De dónde te trajo el Señor? ¿De dónde te tiene? Es su misericordia, es su amor, es su bondad. Señor, gracias porque nos has dado el privilegio de conocerte y que podamos decir que tú eres nuestro fundamento, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro escudo, nuestro Señor.